que algo necesita buscar la iglesia, no es meramente estrategia, sino necesita la iglesia buscar el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vez más decía, hay varias ocasiones en la Biblia en las que encontramos al pueblo de Dios en graves problemas, pero ellos supieron clamar a Dios por auxilio y Dios les ayudó. Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, y al ver nosotros la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy en día, si usted y yo somos sinceros, llegaríamos realmente a la conclusión que falta un mover de Dios como lo hubo en la iglesia primitiva. En los tiempos de Pedro llamaban a los apóstoles para resucitar a los muertos. En nuestros tiempos ordenan cerrar a las iglesias para que no haya muertos. Y muchos tienen miedo a enfermar en la iglesia, como consecuencia dejan de asistir. Qué diferente son los tiempos. Existen, decía, varias ocasiones en las cuales el pueblo de Dios clamó en busca de una intervención divina. Podemos nosotros observar que estaban cercas a experimentar una derrota garantizada. No había esperanza de salir del problema en sus propias fuerzas, pero ellos clamaron a Dios y una vez más Dios les ayudó. Quiero que aprendamos hoy, iglesia, cómo solamente Dios puede sacarnos de aquellos problemas que parecen imposibles escapar. Y quiero que aprendamos cómo fue que ellos captaron la atención de Dios en medio del problema en el cual ellos se encontraban. Una vez más, en busca de la intervención divina. Debe pasar algo en nuestra vida para poder nosotros realmente abrir la puerta para que Dios se presente, para que Dios intervenga y Dios se haga presente en nuestra circunstancia y nuestra situación. Número uno, nosotros debemos reconocer nuestra condición. Número uno, usted debe reconocer su condición. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 2 en adelante. Capítulo 6 del libro de Jueces. Y yo he explicado esto muchas veces. Lo escribí aquí, utilizo mucho este ejemplo. Y no lo dejaré de hacer hasta que verdaderamente nosotros lo entendamos. Pero este ejemplo es el ejemplo de este hombre que se convirtió en un juez. Los jueces en la Biblia, Dios los levantaba como libertadores. Un juez en la Biblia era levantado como un libertador. Y el pueblo necesitaba un libertador porque estaba en problemas, estaba en un lío. Dice el versículo 2 del capítulo 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Escuche bien, los madianitas son los enemigos. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos contextualizar la Biblia? Los israelitas podrían representar a los cristianos y los madianitas son los problemas que constantemente tienen los cristianos. Dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían
con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, dice la palabra, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, diga conmigo, clamaron a Jehová. Oiga, qué vida tan más triste. Aquellas personas que Dios le dijo, yo te voy a dar todo lugar que pisar en la planta de tus pies, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ahora están teniendo que ellos esconderse. Y vamos a leerlo un poquito. Está Gedeón, dice la Biblia que el lagar es donde se prensa la uva. Podríamos mirarlo así como una tina grande. Y dice la Biblia que Gedeón estaba escondido en el lagar porque tenía miedo a que le robaran la comida. Cuando miramos, dice que todos los años los madianitas esperaban a que ellos sembraran, se levantara la cosecha, y una vez lista la cosecha, decían los madianitas, let's go, vámonos, ya está listo, ya lo trabajaron todo y vamos a robarnos todo. Se llevaban sus camellos para que se alimentaran, y no nomás se robaban su comida, pero sus asnos, sus bueyes, todo, ellos salían con toda la bendición. Ahora quiero que entendamos bien, al nosotros mirar esto, dice la Biblia que Israel clamó. El versículo 8 dice, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios, versículo 9, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y os di su tierra. El versículo 10 dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y el ángel de Jehová, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba, fíjese bien, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiero que usted se imagine, no sé, no me traje un lagar, pero quiero que usted se imagine, se le aparece Dios a Gedeón y Gedeón está escondido, está en el lagar, está sacudiendo el trigo, pero está escondido porque no quiere que los madianitas miren que tiene su comida. Y se le acerca a Jehová y le dice, Jehová está contigo, yo estoy contigo. Y pasó algo en la vida de Gedeón, y esto debe acontecer en nosotros antes de que se pueda producir un cambio. Fíjese bien, en el versículo 13 dice la Biblia, y Gedeón le respondió y dijo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? If you're with us, si estás con nosotros, ¿por qué tengo que estar yo entonces escondido aquí? Si tú estás conmigo, ¿por qué entonces tengo que estar preocupado de que el enemigo me esté robando mi comida? Si tú estás conmigo, entonces ¿por qué vienen los madianitas año tras año y se roban lo que nos pertenece a nosotros? Usted pensaría que Dios dijo, a ver, bájale un poquito al tono que tienes. Pero dice la escritura, Señor mío, si estás con nosotros, y esta es la queja de Gedeón, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esa es número uno. ¿Por qué estoy viviendo esta vida y por qué me está yendo así? Uno, le dijeron, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Escuche bien. Yo sé que nosotros escuchamos que algo fuerte pasó en los tempranos 1900 en Azusa. Sabemos del mover de Dios que pasó en el tiempo de mi papá, o sabemos en el mover de Dios que pasó en el libro de los Hechos. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando hoy?
Yo te puedo contar de la historia de Eneas, te puedo contar de la historia del paralítico en el templo de la Hermosa, y te puedo platicar de la resurrección de Dorcas, pero ¿qué de los muertos de hoy en día? ¿Qué de los paralíticos de hoy en día? Y la queja de Gedeón es, I don't wanna live, yo no quiero vivir con las historias de papá, yo no quiero vivir con las historias de mamá. ¿Qué estoy haciendo yo aquí escondido en el lagar si tú estás conmigo? Y miramos la palabra de Dios. Cuando seguimos leyendo, no solamente era su queja esa, sino que le dice, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas. You left us, nos dejaste, le dijo Gedeón. ¿Y sabe cuál era la respuesta de Jehová? Muchos dirían, ¡ay, qué falta de respeto! ¿Por qué le está reclamando así a Dios? Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que Jehová le dijo, cuando lo escuchó y cuando lo miró hablar así, lo miró con una fuerza. Y le dice en la escritura lo siguiente, y mirándole Jehová le dijo, en respuesta, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. En otras palabras, you got it, lo agarraste, lo captaste. Has entendido que necesitas de Dios, necesitas un mover fresco de Dios. Ahora, es importante, decía, necesitamos algo sobrenatural para alcanzar una ciudad, para alcanzar un valle. Fue de esa manera que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos lo hizo. No era la estrategia, era el poder del Espíritu Santo. Pero número uno decía, si nosotros lo vamos a lograr, si la intervención divina se va a hacer presente, número uno, yo primero necesito reconocer cuál es mi condición. La razón que surgió en la vida de Gedeón es porque él dijo, no lo estamos viviendo, no es nuestra vida, la realidad nos estamos teniendo que esconder y necesitamos esa intervención tuya, necesitamos mirar tus maravillas. Gedeón estaba bien consciente de la condición en la que estaba viviendo. Y te pregunto en esta hora, ¿estás consciente tú en esta hora? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Te pregunto, ¿estás realmente viviendo la vida que Dios quiere para ti? ¿Se ha hecho real su promesa en tu vida? En la vida de tus hijos, en tus finanzas, en nuestra ciudad o en cualquier aspecto. ¿Estamos realmente viviendo en el lugar donde Dios nos quiere? ¿O estamos metidos en el lagar como Gedeón? Decía, para que Dios intervenga, número uno, le dice al pueblo de Israel, Salomón, Señor, si nos metemos en problemas y esto, queremos que tú nos escuches al presentar el templo. Y Jesús le dice, Jehová le dice, si mi pueblo se humillare. Número uno, decía, necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Puede estar mi matrimonio mejor? Yo necesito reconocerlo. ¿Puedo yo como cristiano estar en una posición mejor? Necesito reconocerlo. ¿Pueden mi familia, mis finanzas, el ministerio, la iglesia, nuestra ciudad estar en una mejor condición? Necesitamos reconocerlo. Número dos, debes aceptar tu incapacidad. Una vez más, debes aceptar tu incapacidad. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una grande multitud. Diga conmigo, una grande multitud.
Fíjense bien, está Josafat, yo no sé, es un rey, a lo mejor está descansando, está tirando ahí, como dicen, está disfrutando de un fin de semana, no sé, pero llega alguien y le dice, mira, contra ti viene una grande multitud. Dice, del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Y dice la palabra, entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora, decía, número 2, necesitamos reconocer nuestra incapacidad. Cuando miramos este relato en la escritura, nos damos cuenta que dice que venía una muy grande multitud, los amonitas, los moabitas, venían de todos lados. Y dice la palabra que tuvo temor. ¿Cuántos de aquí han alguna vez sentido temor? Amén. Quiero que meditemos en esto. Hace unos meses atrás llegamos a casa después de una reunión dominical. A mi hijo más chico, Elías, después del servicio, ya a la edad de 8 años, le da un ataque epiléptico. Llega nuestra niña diciendo, Dad, Elías. De repente se le empiezan a ir los ojos, a descontrolarse y empieza a echar espuma, saliva por su boca. De repente todo el mundo se quiso volver abajo. Yo estoy en casa diciendo, bueno, nunca le ha pasado a mi hijo esto, ¿qué tendrá en la cabeza? Y rápido piensa uno, pues tendrá un tumor, ¿qué será lo que está aconteciendo? Pero te voy a decir algo, cuando viene un problema, te hace doblar las rodillas. ¿Hello? Que cuando viene una lucha en nuestra vida, se doblan tus rodillas porque se doblan. Estaba mi esposa, se hizo estudios como se hacen las mujeres. Le dicen, vamos a recomendarte ir con un especialista porque miramos algo ahí que no nos gustó. De repente yo miraba a mi esposa preocupada. Llegó un punto hasta que empezó a quebrantarse. Le dije, ¿qué pasa? Pero rápido uno llega a la peor conclusión. Y le decía una vez más, los problemas hacen que nosotros doblemos rodilla. Ahora quiero que se imaginen esta hora. Llegan con Josafat y llegan y le dicen, viene un pueblo tendido enorme, están ya en el valle, por todos lados, por todas esquinas, y vienen a derribarte a ti y vienen a derribar a todo tu pueblo. Dice la Biblia que Josafat tuvo temor. Ahora, es importante que nosotros lo entendamos. Hay noticias de aquellos que han perdido a un ser querido, noticias sobre tragedias, sobre bancarrota, pérdida de una casa, un ser querido que está hundido en el vicio. Y podemos mencionar muchas cosas que llegan a nuestra vida y nos hacen tener miedo, tener temor, nos atemorizan. Aquí está Josafat con una amenaza mortal. Vienen por ti y vienen por tu pueblo. La pregunta es, ¿qué haces? Esta pandemia nos enseñó que un virus microscópico tiene el poder de cambiar nuestro mundo. Somos vulnerables, somos personas limitadas. Escuche bien. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Josafat y el pueblo de Israel reconocieron que necesitaban de Dios. Ahora quiero que entienda, no seamos malagradecidos que solamente queramos acercarnos a Dios cuando estamos ahí en el lío o en el problema, sino si lo reconocemos ahora, estemos cercas a Él, aunque el problema no esté presente. Es importante que nosotros
lo podamos entender y mirar desde esa perspectiva. No debemos esperar hasta que la tormenta nos golpee para reconocer nuestra necesidad de Dios. En esta hora debemos todos reconocer y decir, God, I need you. Dios, te necesito. Porque soy vulnerable. Llegan, decía, noticias malas. Pero no solamente voy a esperar hasta que ya me llegó el agua hasta aquí para decir, ahora sí, Dios, ahora sí. Número uno, si nosotros queremos que Dios intervenga en nuestra vida, número uno, necesito reconocer cuál es mi condición. Número dos, yo necesito aceptar mi incapacidad. No soy capaz, si se pone muy duro el problema, no voy a lograr salir. Y esto es lo que miramos, dice el versículo 2 del capítulo 20. Y acudieron algunos y dieron aviso, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Entonces dice, él tuvo temor, pero aquí está la respuesta del miedo y del temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar, dice la palabra, a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo, ¿qué dice la palabra? A todo Judá. No solamente se quedó temblando, no solamente tuvo miedo, pero dijo, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Y la Biblia nos habla de cómo él comienza, si usted lee enseguida los versos, cómo él comienza a decirle, mira, este pueblo nosotros lo podíamos ver sacado cuando íbamos entrando, pero nos detuviste y ahora ellos nos han pagado mal. Estamos aquí no porque queremos, estamos aquí porque tú nos diste esta tierra y tú nos has traído aquí. Y le recordaron a Dios las promesas y se levanta un profeta y le dice, no va a haber para que ustedes peleen, porque esta pelea no es de ustedes, esta pelea es de Dios. Y dice la Biblia que Dios les dio la victoria, confundió al enemigo y se terminó derribando el enemigo solo. Amén. Ahora, bien importante, necesitamos esa intervención divina. Debo reconocer cuál es mi condición. ¿Hace falta el poder sobrenatural de Dios en mi vida? Que yo lo pueda no solamente leer, sino que yo lo pueda ver. Lo quiero ver realmente. Debo reconocer mi condición. Debo aceptar mi incapacidad. Y número 3, debo humillarme en espíritu, en alma y en cuerpo. Debo humillarme en espíritu, en alma y en cuerpo. Y para esto quiero que vaya conmigo al libro de Esther. Esther, el capítulo 3. El versículo 12. Dice así la escritura: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas, dice, del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Fíjese bien, el versículo 1 del capítulo 4 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ahora, quiero que entendamos, si nosotros miramos el relato de Gedeón, si nosotros miramos el relato de Josafat, y si nosotros miramos el relato de Esther, nosotros estamos mirando tres diferentes tiempos. Estamos mirando tres diferentes tiempos. Y cuando nosotros entendemos esto,
nos damos cuenta que era algo similar en la vida de cada uno de ellos. Los tres de ellos se encontraban en una posición donde físicamente ellos no tenían el poder ni tenían la fuerza para pelear contra el enemigo. Escuche bien. Ahora, la iglesia, diga conmigo, yo soy la iglesia. La iglesia ha sido establecida para conquistar. La iglesia no se planta en una ciudad para que esté atemorizada. No se planta en una iglesia para que esté cohibida. La iglesia, dice, nadie pone una lámpara y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino que la pone en alto para que alumbre. La iglesia debe estar en una ciudad para traer vida. Debe ser el hospital espiritual donde la gente necesitada corre, donde el endemoniado corre para ser liberado, donde el paralítico, el enfermo corren para recibir lo que el mundo y nadie puede dar. ¿Hello? Pero nosotros sabemos que la única manera que eso va a pasar es en el poder del Espíritu Santo. Les decía, el punto número 3, debes humillarte en espíritu, en alma y en cuerpo. Gedeón dice, no se puede. Tengo que esconderme en el lagar. Josafat dice, son muchos, no vamos a poder. Mardoqueo se rompe la ropa y se pone en cilicio porque dice, era la orden del rey, estando en tierra extranjera, que ordenaba que a todos los judíos los mataran. ¿Por qué? Porque cuando él hacía sus ritos, los judíos no se querían postrar a sus pies. Y sabemos la historia, quienes lo han leído, y si no ha leído, léalo esta semana, la historia de Esther. De una manera sobrenatural, Dios la promueve para que ella se acerque a hablar con el rey y decirle, esa es mi gente. Pero fíjese bien, algo común pasó en los tres casos. En el caso de Gedeón, en el caso de Josafat y en el caso de Esther. Dice la Biblia que Mardoqueo clamando, diga conmigo, clamaron. ¿Sabe que ese clamor nada más se produce cuando realmente entendemos y sabemos que estamos en problemas? ¿Hello? Le decía, no es algo que pasa nada más así. Ese clamor se produce cuando no tengo para dónde ir, no tengo para dónde correr. Está Gedeón escondido ahí en el lagar. I gotta be hiding, me tengo que esconder. Josafat, se acabó. Es como cuando llegan a alguien y le dicen, tienes un cáncer terminal. Y la estadística dice que vas a terminar así. ¿Para dónde corro? ¿Para dónde agarro? Y en ese momento el único que te puede ayudar es Dios. Y miramos que estos tres casos, y hay muchísimos casos como esos en la Biblia, pero algo en común tuvieron, que clamaron a Dios. Y no solamente clamaron, sino que se humillaron a Dios. Porque a veces creemos que porque nos va bien aquí, nos va bien allá, ya no nos inflamos y creemos que no necesitamos a Dios. Pero ellos, algo común en todos, se humillaron. Dice la Escritura, luego supo Mardoqueo, dice el versículo 2, vino hasta delante de la puerta del rey. El versículo 16 dice que Esther le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. No les dijo, díganles que hagan su maleta y que se vayan. No dijo Esther, ve y reúne a todos los judíos y ayunad por mí. Les dijo, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. No comas nada ni tomes nada. En otras palabras, mira, ahora lo que necesitamos, vamos a humillarnos solamente en nuestro espíritu.
nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. Y dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, dijo, que perezca. Me muero en la raya, pero voy a buscar a Dios y vamos a pedir la intervención divina de Dios. Escuche bien. Si usted lee la historia, dice la Biblia que el enemigo que quería matar a los judíos había preparado un lugar para ahorcar a Mardoqueo, que era el tío de Esther. Y con esa misma herramienta para darle muerte, terminó él muerto. ¿Por qué? Porque Dios intervino, escuche bien. Porque Dios intervino, pero algo aconteció, se tuvieron que humillar. Cuando los judíos sufrían bajo la opresión de los madianitas, la Biblia dice que clamaron a Dios. Cuando Josafat e Israel aceptaron su incapacidad, buscaron a Dios en oración y Dios los libró. Cuando los judíos estaban en peligro en tierra extranjera, Esther y el pueblo de Israel ayunaron por 3 días y 3 noches y Dios los libró. Ahí está el manual de lo que Dios quiere que hagamos. Escuche bien, debemos buscar a Dios en espíritu, en alma y cuerpo. Y quiero ir concluyendo con esto. Quiero que escuche bien lo que le voy a decir. Según el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 16, versículo 49. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice así el profeta: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Cuando Dios habla de naciones, habla como si fueran niños y le está hablando a la nación de Israel. Israel, una nación hermana, era Sodoma, era de aquel entonces. Pero nosotros a veces cuando miramos Sodoma, dicen, pues los sodomitas eran homosexuales, todo esto, el quebrantar. Pero dice la Biblia, dice lo siguiente: he aquí, esta fue la maldad, Dios diciéndolo, de Sodoma tu hermana. Número 1, dijo, era la soberbia. ¿Sabe qué es la soberbia? Es la altivez. I don't need you. Yo no necesito no necesito de Dios. Yo no necesito. I can figure it out. Yo puedo sacar mis propias conclusiones. No hay necesidad de Dios para yo poder caminar en este mundo. La soberbia dice. 2, la saciedad de pan. Escuche bien. Había pan para aventar para arriba. ¿Y sabe qué? Se parece como a un país que yo conozco. Se parece al país donde nosotros vivimos. Por la soberbia, por la saciedad del pan, por la abundancia de ociosidad. ¿Sabe qué quiere decir el ocio? Quiere decir no hacer algo productivo con tu tiempo. Esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, la abundancia de pan y la ociosidad. Tuvieron, dicen ella y sus hijas, y no fortalecieron, no ayudaron la mano del afligido y del menesteroso. En otras palabras, eran soberbios. Tenían demasiada comida, demasiado pan. Su tiempo no lo ministraban bien, lo perdían haciendo cosas improductivas. Y para acabarla, cuando miraban a alguien necesitado y cuando miraban a alguien un menesteroso, no le echaban la mano ni lo ayudaban. Ese
fue el pecado de Sodoma. Escuche bien, según la Biblia. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 16, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús mira a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia muy pudiente, porque ellos inventaron el colirio para los ojos. Eran vendedores de telas muy costosas. Y se creían ellos porque era una iglesia pudiente con dinero. Dijeron, aquí tú eres rico, pero Jesús les dijo, ¿no sabes que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Escuche bien, Dios no mide tu riqueza terrenal. No mide tu puntuación de crédito. No se impresiona con tu sueldo. No se impresiona con cuánto tú ganas. No le impresiona si trabajas overtime o no. O si tienes buenos ahorros. Él está en busca de tu riqueza espiritual. Vivimos en un país rico materialmente que tiene abundancia de pan. Los platillos más ricos, yo le he platicado a la iglesia que los he comido cuando no he tenido empleo. Porque el gobierno te da estampillas sin miedo, va y uno compra salmón y camarón. Pero fíjese bien, pero aunque es rico materialmente, es pobre espiritual. Dese una vuelta al centro de la ciudad de Caléxico, dese una vuelta al centro de la ciudad de San Diego, de San Francisco, de Los Ángeles. Está lleno de personas atadas al vicio del alcoholismo, al vicio de las drogas. Ve las estadísticas de matrimonios, de hogares destruidos. Ve la juventud a nuestro alrededor. Ve a los cristianos aún dentro de las iglesias. Y lo que retumba y lo que podemos mirar es pobreza espiritual. Escúcheme bien, iglesia. Necesitamos la intervención divina de Dios. Yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo en esta hora, pero necesitamos la intervención divina de Dios. No nos comparemos, escuche bien, a la iglesia de la esquina, a la iglesia del otro lado de la ciudad, a la iglesia del fulano pastor. Comparémonos a la iglesia que Jesús nos dejó como modelo, la iglesia primitiva. A la iglesia de los hechos, una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que abundaba en generosidad, una iglesia que abundaba en compañerismo, que abundaba en oración, que abundaba en milagros de sanidad y liberación. En esta hora te digo, clamemos a Dios, humillemos nuestro rostro en oración y reconozcamos que no es con nuestra fuerza. Paguemos el precio en espíritu, en nuestra alma y con nuestro cuerpo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Póngase sobre sus pies en esta hora y si quieres dejarlo. Escuche bien, escuche bien. A veces cosas espirituales nosotros las complicamos, pero son sencillas. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y la iglesia somos ¿qué? Su cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia, usted y yo, somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos los pies y somos las manos de Dios. Lo más cerca de Jesús que esta ciudad va a mirar es a nosotros, su cuerpo, sus manos. En otras palabras, usted y yo
somos la esperanza. Conectados a la cabeza, somos la esperanza para nuestra ciudad y para nuestro valle. Cuando nosotros entendamos realmente, nos falta mucho para llegar a la iglesia primitiva. Reconozcamos nuestra condición, aceptemos que en nuestra fuerza no somos capaces y humillémonos en espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos que Dios se haga presente, que su Espíritu Santo se haga presente para que cambie y transforme lo que necesita ser cambiado y lo que necesita ser transformado.